has guiado, nos has ayudado, nos has bendecido. Y gracias por todo. Gracias por mis hermanos que están en esta mañana. Aquellos que por alguna razón no llegaron, guárdalos, protégelos, cúbrelos. Yo sé que algunos, Señor, no están aquí por causas de su salud. Te pido que tú, Señor, los guardes, Padre, y que ellos puedan confiar en ti. Y Dios mío, próxima semana los podamos ver en tu casa, o en la semana, Señor, podamos verlos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana yo quiero hablar de un tema, hermanos. Acuérdense que estamos empezando el año y yo le pido al Señor que me ayude para ver qué podemos, esos temas que estoy hablando, para mí son de mucha importancia. Quizás lo que voy a hablar en esta mañana, a lo mejor para alguien tal vez piensa que no es algo espiritual, pero quiero decirles que ahorita que vayamos avanzando, usted va a saber que es muy, pero muy espiritual este tema. El tema de esta mañana es el plan de Dios para la bendición financiera. Y esta mañana, hermanos, quiero hablar lo que Dios quiere para nosotros en esta área. Hermanos, como saben, ¿verdad? Cuando se dicen muchas cosas cuando empieza el año, por ejemplo, la cuesta de enero y tantas cosas, ¿verdad? Porque pues mucha gente hace muchos gastos en diciembre, algunos tal vez sean un tanto innecesarios, pero la gente se emociona y hace todo esto. Y entonces mucha gente se queja acerca de cómo empezar el año. El otro día estaba leyendo algo, alguien escribió allá y dice así: bienaventurados los que nacieron en febrero, porque a ellos sí les van a celebrar su cumpleaños, no como a los de enero. Porque ustedes saben que a veces los de enero no se les da precisamente por eso, ¿verdad? Porque pues no hay dinero. Y hermanos, Dios, hermanos, tiene promesas en su palabra para la bendición financiera, pero son promesas condicionales, o sea, tenemos que hacer algo. Hay ciertos hábitos que debemos desarrollar si queremos la bendición de Dios en nuestras finanzas. Pero antes de entrar en eso, hermanos, quiero dejar algo muy claro en esta mañana. Dios, hermanos, no nos dice en su palabra que Él quiere que todos seamos millonarios. Dios no dice que todos seremos ricos. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Hay algo, como ustedes conocen, que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Y básicamente lo que se dice es que Dios quiere que todos seamos ricos. Pero en la Biblia, hermanos, vemos que Jesús enseñó exactamente lo contrario. Así que antes de mirar las promesas de Dios para la bendición financiera, quiero que tengas en cuenta estas declaraciones del Señor Jesús. En primer lugar, en Lucas 12:15, Jesús dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tenemos que entender eso muy bien, hermanos. Dice aquí la palabra, son palabras del Señor Jesucristo, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, en otras palabras, la vida no es un asunto de adquirir, no se trata de quién muere con más pertenencias. O sea, Jesús no te puso en la tierra solo para acumular cosas. Hermano, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero las cosas más grandes en la vida no son cosas. O sea, tu valor y tus objetos de valor no son lo mismo. Tu patrimonio neto y tu valor no son lo mismo. O sea, no se trata de conseguir. La vida del hombre no consiste en lo que se adquiere. Así que, escucha esto, nunca permitas que las cosas que el dinero puede comprar te impidan o roben las cosas que el dinero no puede comprar. Ahora, en Lucas 16, Jesús dice esto: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces
cuando estas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Fíjese lo que dice, usen. O sea, el dinero lo usas, no lo amas, no le sirves, no lo idolatras, lo usas. Ahora, este pasaje, hermanos, no tengo tiempo para entrar en detalle en esto, pero hemos hablado acerca de ese texto antes. Lo que este versículo está diciendo simplemente es que debes utilizar parte de tu dinero para ayudar a la gente a llegar a Cristo, para que cuando llegues al cielo haya gente que diga, estoy aquí por ti. Que la gente diga, tú ayudaste a construir el edificio de la iglesia, ayudaste a financiar un programa, compraste Biblias, compraste un libro, usaste parte de tu dinero para difundir las buenas noticias y como resultado estoy en el cielo. O sea, de eso es lo que está hablando aquí. Y luego después Jesús nos da 4 pruebas sobre la administración del dinero. Fíjense, qué importante. Primera prueba, Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, Dios mira para ver si tú puedes manejar poco, luego te va a dar más. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, esa es la primera prueba. Luego la segunda prueba en el verso 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles. Otra versión dice las riquezas mundanas. No fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, está hablando de la administración del dinero. O sea, si no administras tu dinero, si estás en deuda todo el tiempo, si estás atrasado en tus pagos, si no estás ahorrando, si no estás diezmando, si no estás haciendo todas las cosas que Dios te dice que hagas, no estás administrando sabiamente lo que Dios te da. Si no estamos administrando bien nuestro dinero, si no hemos sido honrados en el uso del dinero, o sea, las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas? Es decir, hermano, que el dinero es una prueba y Dios determina cómo nos va a bendecir en el cielo por la eternidad en función de cómo administramos lo que nos da aquí. Dice, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Número 3, y si con lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Fíjense, es otra prueba. Ya hemos dicho, hermanos, que tú no eres dueño de nada en esta tierra. Todo es un préstamo. Dios es el dueño y te lo presta. Y es un préstamo por alrededor de 70, 80, 90 años. O sea, no era tuyo antes que nacieras, no va a ser tuyo después que tú mueras. Él se lo va a prestar a otra persona. No es realmente tuyo, todo es un préstamo. Dios dice, yo los estoy poniendo a prueba mientras están aquí en la tierra para ver si son fieles con lo que les he prestado. Y número 4, verso 13 de ese capítulo dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tú tienes, no sé si tengas un bosquejo, pero si tú tienes subraya donde dice, dice, ningún siervo puede servir. O sea, no dice, no debe servir. Dice, no puede servir. O sea, o sirves a Dios o sirves al dinero. No puedes servir a ambos. Sirves a Dios y utilizas el dinero. Entonces, hermanos, estos 2 pasajes nos enseñan 2 verdades muy importantes, fíjense. En primer lugar, el dinero es una herramienta y una prueba. El dinero es una herramienta y una prueba. Es una herramienta que se utiliza y es una prueba. Ahora, ¿qué prueba? Dios usa el dinero para probar tu integridad. Dios usa el dinero para probar tu fe. Dios usa el dinero para probar tus prioridades. Dios usa el dinero para probar tus valores. Dios usa el dinero para probar cuán responsable y maduro eres. Dios usa el dinero para probar tu carácter. O sea, es una prueba muy importante. Y la segunda cosa que Dios dice aquí, hermanos, es que la administración del dinero, fíjate, es una disciplina espiritual. Hermanos, por eso dije al principio, ¿verdad? Esto es algo importante para nosotros. El manejo del dinero es una disciplina espiritual.
es mucho más importante de lo que te imaginas. Quizás alguien diga, bueno, solo tengo que manejar mi dinero, de esa manera no estaré en deuda, o solo tengo que administrar mi dinero para poder vivir una vida más cómoda. Y no hay nada de malo con cualquiera de esas cosas, pero la administración de dinero es mucho más importante que eso. Dios, fíjate, la ve como una disciplina espiritual. Dios dice, si no eres fiel con las riquezas mundanas, ¿quién te va a confiar las verdaderas riquezas aquí, tanto aquí como en el cielo? Hermanos, hay muchas cosas que la Biblia tiene que decir acerca de la administración del dinero. Hay muchos versos. Yo en otras ocasiones he dicho esto antes, pero no sé si sepas, pero Jesús, hermanos, habló más sobre el dinero que de lo que habló sobre el cielo y el infierno, fíjate. Fíjate, la mitad de sus parábolas hablan del dinero. 1/3 de las parábolas hablan del tema de las inversiones. O sea, Jesús elogia a los inversionistas sabios y critica a los inversionistas imprudentes. ¿Por qué? Porque la vida es una prueba, la vida es una encomienda. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es ver 8 hábitos para la bendición financiera. Dios dice que tiene estas promesas para nosotros. Si haces esto, yo te bendeciré de esta manera. 8 hábitos financieros. Vamos a tener que aprender estas habilidades si queremos la bendición financiera de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a ver 8 hábitos para la bendición financiera. En primer lugar, la primera cosa, y que es básica, y que es muy importante, es esta. Debo confiar en Dios como mi fuente y provisión. Confiar en Dios como mi fuente y provisión. Esto es muy importante, hermanos. ¿Qué significa eso? Esto significa que la fuente de tus ingresos no es tu trabajo. La fuente de tus ingresos es Dios. Él puede utilizar un trabajo o cualquier otra cosa, pero eso es solo una herramienta. Para que me entiendan bien, he dado tal vez en otra ocasión esta ilustración, pero se las voy a dar. Cuando tú en la mañana abres la llave, ¿verdad? Que te vas a lavar, que se abre la llave, tú no crees que la fuente sea esa llave, ¿verdad? O sea, solamente es un medio, es una herramienta. Nosotros sabemos que el agua viene tal vez de un lugar en el norte de California, en esos tanques grandísimos. Ahí está la fuente, o sea que esa solamente es una herramienta. Entonces, tu trabajo no es tu proveedor, es tu canal. O sea, si una llave se cierra, Dios puede abrir otra, ¿verdad? Con la misma facilidad, porque Él es el proveedor. O sea que así como, por ejemplo, si una llave no funciona, pues puedes sacar otra o de alguna manera, pero esa no es tu proveedor, solamente es una herramienta. Entonces, ahora, no es solo Dios el proveedor de tu bendición financiera y la fuente de la misma, sino que es la seguridad. Él es la fuente de tu seguridad. Entonces, si vas a tener seguridad, debes ponerla en algún lugar donde nunca te la pueden quitar. Porque puedes perder tu dinero, puedes perder tus ahorros, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu casa, puedes perder a las personas que amas. Lo único que no puedes perder es el amor incondicional de Dios. Así que te sugiero que pongas tu seguridad no en las cosas que posees, sino en cuanto Dios te ama, porque cualquier cosa se puede perder. Fíjate en Romanos 11:36 lo que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. O sea, Dios es el dueño y Dios te presta lo que tienes mientras estás aquí en la tierra. Deuteronomio 8:18, fíjate lo que dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Pero es importante que lo recuerdes. Dios quiere que seas un creador de riquezas. Eso es lo que la Biblia dice. Dios te puso en esta tierra y una de las cosas que tienes que hacer es producir riquezas. Tienes que crear riquezas. Fíjense, hay personas que crean riquezas y hay personas que solo las utilizan.
Se dice que ahora mismo en nuestra cultura, el 60% de las personas en este país toman más de la economía de lo que realmente ponen en ella. O sea, hay más recaudadores que creadores. Y Dios dice, te doy la capacidad de crear riqueza. ¿Por qué? Porque así es el camino de Dios en la economía. Así es. Hermanos, nunca vamos a sacar a las personas de la pobreza mediante la redistribución de la riqueza. O sea, solo a través de la creación de riqueza. Entonces hay una gran diferencia. Fíjese, redistribución de la riqueza es lo que es el socialismo. La creación de riqueza es el cristianismo. O sea, Dios dice que la única manera de sacar a la gente de la pobreza es el empleo, crear puestos de trabajo. Nunca se puede dar a la gente el dinero suficiente, porque cuando se los das, lo usan y tienes que darles más. Quiero que escribas esto, si quieres, ahí en algún lugar. Escribe esto: Dios quiere que yo sea un creador de riquezas y un constructor de su reino. Dios quiere que yo sea un creador de riquezas y un constructor de su reino. O sea, no los confundas. Dios dice que Él quiere que seas un creador de riquezas, es decir, un generador de riquezas y un constructor de su reino, no un constructor de riquezas. La Biblia dice que no acumules tesoros en la tierra. Así que, hermano, Dios dice, quiero que seas un creador de riqueza, quiero que seas un constructor del reino. Pero tenemos que mirar a Dios como nuestra fuente de provisión. Proverbios 16:3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Dios dice, quiero que tengas éxito en tu trabajo, pero tienes que estar comprometido conmigo. Tienes que confiar en mí como tu fuente y tu suministro. Cualquier cosa que quieras que Dios bendiga, tienes que ponerlo a Él en primer lugar. ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Ponlo primero en tu matrimonio. ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo? Ponlo a Él en primer lugar. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo, tu salud, etcétera? Confía en Dios entonces como tu fuente y tu provisión. Número 2, segundo hábito. Debo hacer mi trabajo como un acto de adoración. Es el segundo hábito para la bendición de Dios, para la bendición financiera de Dios en mi vida. Hacer mi trabajo como un acto de adoración. O sea, si quiero la bendición de Dios en mi vida, tengo que hacer mi trabajo, todo lo que estoy haciendo, como un acto de adoración. O sea, no importa lo que hagas, hazlo como Dios dice que es un acto de adoración. Fíjate en Colosenses, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Fíjense, ¿qué es lo que esto significa, hermanos? Esto significa que tu jefe no es realmente tu jefe. Él puede ser tu supervisor, pero tu jefe realmente es Dios. Lo estás haciendo como si estuvieras trabajando para el Señor. No importa lo que hagas. Si lo estás haciendo como para el Señor, vas a hacer un mejor trabajo. Así que tu estándar de excelencia sube. No importa lo que estés haciendo. La semana que entra voy a hablar más exclusivamente acerca del trabajo, porque es muy importante ese tema. Tú dices, Señor, yo estoy haciendo esto, hagas lo que hagas como si lo estuviera haciendo para ti. Entonces, cada acto de trabajo puede ser un acto de adoración. No hay nada que no puedas decir de un trabajo legítimo que no se pueda hacer para la gloria de Dios. Haga lo que hagas, hazlo de todo, con todo tu corazón. He dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Si tú no puedes hacer lo que estás haciendo con todo tu corazón, entonces tal vez necesitas cambiarte de trabajo, porque tiene que hacerse como un acto de adoración. Número 3, estoy hablando de 8 hábitos para la bendición financiera. Confiar en Dios como mi fuente de provisión, hacer mi trabajo como un acto de adoración y en tercer lugar, manejar mis finanzas con sabiduría. Hermanos, si deseamos la bendición financiera de Dios en nuestra vida, salir de deuda,
ser financieramente libres, vamos a tener que manejar nuestras finanzas con sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, manteniendo, ¿verdad?, un registro. Este es el principio de la contabilidad. Eso significa que usted lo tiene que escribir. Tenemos que tener un seguimiento de nuestras finanzas. Proverbios 27. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Ahora, tú dices ahí, ¿por qué dice rebaños? Porque cuando se escribió la Biblia, toda la riqueza estaba ligada con el ganado. Podrías decir fácilmente quién era rico en los tiempos de la Biblia si tenía una gran cantidad de vacas, una gran cantidad de ovejas, una gran cantidad de cabras, eran ricos. Si no tenían esos animales, eran pobres. No había bancos, no había negocio. La riqueza de todo el mundo estaba ligada a los animales que tuvieran. Así que cuando dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, lo que indica es ver cómo están tus intereses comerciales. De aquí entendemos, hermanos, que las riquezas pueden desaparecer rápidamente. Decimos, ¿a dónde se fue todo? Cada vez que usted dice, yo no sé a dónde va mi dinero, significa que no estás manteniendo un buen registro. Tienes que saber cuánto ganas, cuánto debes, la manera en que gastas tu dinero. Tienes que mantener un buen registro. Mira de Corintios 16:2, fíjate, dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no tengan que hacerse colectas cuando yo vaya. O sea que ese es el principio de dar proporcionalmente. Este versículo, ¿verdad?, se refiere primordialmente a la planificación del diezmo, pero no lo puse ahí por eso. Lo puse ahí porque quiero que subrayes la frase, aparte y guarde. Aparte y guarde. O sea, no se puede apartar para lo que queramos sin mantener un buen registro. No se puede apartar para cualquier cosa si no sabes lo que tienes y a dónde va. Entonces necesitamos o debemos manejar nuestras finanzas con sabiduría. Hermanos, todo esto, ¿verdad?, tiene una práctica, tiene que caer en una práctica. Entonces, yo he estado viendo acá, ¿verdad?, personas cómo han manejado su dinero. Yo quiero pasar a Renecito en esta hora. Él tiene un testimonio, ¿verdad?, de cómo se puede hacer esto. Estoy hablando acerca de manejar nuestras finanzas con sabiduría, ¿verdad? Y a mí me da mucho gusto ver a las personas que realmente hacen eso y son bendecidas por Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Como decía el pastor, Dios pues nos ha ayudado mucho a nosotros. Les voy a decir que estar endeudado no es algo muy bonito, ¿verdad? Estar endeudado, ¿verdad?, no nos deja dar con liberalidad a la obra del Señor, no nos deja invertir en el reino y a veces no nos deja diezmar con liberalidad, ¿verdad? Y pues nosotros un tiempo atrás con mi esposa pues sí nos metimos en algunas deudas, ¿verdad? Y créame que fue un poco difícil. Dios siempre nos mantuvo, ¿verdad?, y todo eso, pero nosotros mirábamos, como decía el pastor, ¿verdad?, llegaba el cheque por aquí, lo dabas, o sea, llegabas o tenías que llegar el dinero y lo tenías que repartir en muchas cuentas y todo eso. Y Dios, hermanos, pues mire, yo les voy a decir esto. Nosotros vinimos a unas clases de finanzas que dio nuestro pastor hace años atrás, y yo le dije al Señor, porque Él había bendecido mi matrimonio después de haber tomado las clases de matrimonio. Dios bendijo con nuestra familia, con las clases de padres. Y cuando llegó la clase de finanzas, yo dije, yo la voy a agarrar porque yo sé que el Señor me va a ayudar aquí, nos va a bendecir si le echamos ganas. Hermanos, no faltamos, creo, nomás una vez faltamos a todas esas clases y duraban mucho tiempo. Pero hermanos, después de eso, pudimos ver la mano del Señor. Fíjese, nosotros nos libramos de deudas durante la pandemia. En el momento en que más crisis había, en que más, ¿verdad?, problema tenía tal vez para los ingresos, Dios nos ayudó ahí, nos dio una bendición el Señor tan grande, hermanos, que si no hubiéramos agarrado esas clases, le voy a decir algo, ese dinero lo hubiéramos gastado en otras cosas, zapatos, bolsas, cosas así, lo que sea, ¿verdad?, mal gastado. Pero gracias a Dios porque el Señor nos ayudó. Mire, utilizamos el dinero, pagamos nuestras deudas y el Señor, gracias a eso, hermanos,
nos libramos de deudas y no sé si ustedes sepan, mi esposa cayó, ¿verdad? Pues enferma, ¿verdad? En el hospital y le hicieron una cirugía y nos costó mucho porque no teníamos aseguranza, la tuvimos que pagar, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? Que nos pudieron ayudar, pero gracias a que no teníamos deudas, hermanos, esa deuda del hospital la pagamos en tiempo récord, fíjese, o sea, fue algo tan tremendo que el Señor nos ayudó. Y hermanos, gracias a que nos quedamos sin esas deudas, mi esposa se pudo quedar en casa, pudimos tomar la decisión de que mi esposa se quedara en casa, dejara su trabajo, aunque le pagaban muy bien en el trabajo y todo eso. Dios, ¿verdad?, nos permitió que mi esposa se quedara en casa a cuidar a los niños. Y créanme, hermanos, ha sido una bendición porque la salud de mi esposa pues ha mejorado, ¿verdad? Ahora comemos más saludable y es una gran bendición, hermanos. Y gracias a que también, ¿verdad?, pues mi esposa está en casa, el dinero, ¿verdad?, lo manejamos un poco más mejor, ¿verdad? Ya no comemos tanto afuera, también hemos quitado esas cosas, ¿verdad? Créanme, una vez hicimos cuentas, la aplicación del banco nos dijo, están gastando $700 al mes en comida afuera nada más, ¿verdad? Yo sé que para muchos no es mucho, tal vez es poco, pero para nosotros es mucho, ¿verdad? Y dijimos $700. Y eso es dinero a veces, hermanos, tirado, ¿verdad? Porque la calidad de los ingredientes que hay a veces afuera, no quiero hablar mal de ningún restaurante, pero a veces son malos, ¿verdad? Y nos enferman, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, hermanos, mi esposa está en casa, ella se preocupa por comprar los ingredientes de más calidad, fíjese. Yo le digo a mi esposa, aquí está el dinero, ¿verdad? Y ella se encarga de comprar y para aquí para allá, y fíjese, hasta sobra, hermanos, y nos ha tocado bendecir a otras personas, o sea, en abundancia, ¿verdad? Y eso, hermanos, ¿verdad? Yo sé que pues, ¿verdad?, es a veces difícil, ¿verdad? En este país, ¿verdad?, uno tiene que tener los créditos, tarjetas y todo eso, pero cuando sea posible, hermanos, que con la sabiduría de Dios, todo esto, hermanos, gracias al Señor, a la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Busquemos, hermanos, la manera, pues, ¿verdad?, de una manera de librarnos de esas deudas, ¿verdad?, que como les dije al principio, no nos dejan dar con liberalidad al reino, ¿verdad?, no nos dejan ahorrar, ¿verdad? Ahorita pues, ¿verdad?, tenemos dinero pues ahorradito ahí, ¿verdad?, cositas así, ¿verdad? No nos quedamos así como, ¿qué pasó? Sino que ahora sabemos exactamente dónde va el dinero. Ahora le digo, no con eso quiero decirles, no tengan siempre cero deudas, no, o sea, a veces no les digo que está mal tener una o dos cuentas abiertas, ¿verdad?, pero que no se nos salgan de control, ¿verdad? Y más que nada, hermanos, que las cuentas, las deudas no nos dominen, sino que nosotros podamos dominar las deudas, ¿verdad? Esa es la cosa, que usted pueda dominarlas, que usted pueda controlarlas y que no las cuentas se le salgan fuera de control, ¿verdad? Y hermanos, como les digo, todo esto ha sido por la misericordia del Señor y yo le doy gracias, muchas gracias al Señor porque nos permitió hacer eso, ¿verdad? Y ahorita pues mi esposa, pues gracias a Dios, pues ella es muy buena administradora, la verdad, ella administra muy bien, ¿verdad? Y yo estoy contento. A veces ella bromea y dice, voy a regresar a trabajar, y todos le decimos, no, ¿verdad? Al principio, créanme, me dio miedo porque dices, un solo ingreso, como que en esta sociedad con la inflación, hermano, todo, pero mire, le voy a decir, hasta aquí el Señor ha sido fiel y ha provisto para nosotros, ¿verdad? Y como le digo, puedes tener una cuenta o dos, ¿verdad? Si puedes, ¿verdad? Lo ideal sería no tener nada, ¿verdad? Pero si tú tienes una cuenta o dos abiertas, está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero que no te dominen esas cuentas, que no te dejen, ¿verdad?, ahorrar, que te dejen invertir en el reino, ¿verdad? Y que las cuentas, hermanos, no nos dominen, ¿verdad? Y esa ha sido mi experiencia, hermanos, y hasta la fecha, pues, Dios ha sido fiel con nosotros, a pesar de que es un ingreso, soy el único que está trabajando, pero, hermanos, el Señor no nos ha dejado. Dios les bendiga. Ahora, hay un principio, otro principio que es el devolverle a Dios lo que le pertenece. Devolverle a Dios lo que pertenece. Y no voy a gastar mucho tiempo en esto porque esto se refiere al diezmo, ¿verdad? La mayoría de nosotros y de ustedes conocen este principio. La mayoría de ustedes diezman en esta iglesia. El diezmo, hermano, significa el primer 10% que hay que devolverle a Dios. El diezmo significa el 10%. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y en el versículo de Malaquías dice, trae todos los diezmos a la alfolía y al alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, tal vez usted dice, bueno, ¿por qué dice que hay que devolver el 10%? ¿Por qué el 10%? Bueno, yo no lo sé realmente no sé. Tal vez él pudo haber dicho el 5%, él pudo haber dicho el 20%, yo no sé, pero él dijo el 10%. El punto, hermanos, es que Dios, el punto aquí es que Dios no necesita mi dinero. Él solo quiere que eso represente mi vida. O sea, Él solo quiere lo que eso representa y representa mi vida. Fíjense, hermanos, el diezmo hace 3 cosas. En primer lugar, es una declaración de gratitud. Dios, yo no tendría nada si no fuera por ti. En segundo lugar, es una declaración de prioridad. Dios, tú eres el primero en mi vida, te daré la primera parte de mi dinero. Y es una declaración de fe. Dios, creo que vas a mantener tus promesas, de que si te pongo a ti en primer lugar, tú te vas a encargar de todas mis necesidades. Por lo tanto, hermanos, es gratitud, es prioridad y es fe. Ahora, número 5, hermanos, y esto es algo muy importante, ahorrar e invertir para el futuro. Hermanos, debemos hacer esto si deseamos la bendición de Dios en nuestra vida. La Biblia, hermano, llama sabio o listo al que hace esto. Fíjense lo que dice en Proverbios. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Ahora, miren, hermanos, yo sé que hay mucha gente, ¿verdad?, que puede decir, bueno, si yo con trabajo salgo, ¿verdad?, ¿cómo voy a ahorrar? O sea, no tengo ese margen. Pero déjeme decirle algunas cosas, hermanos. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Usted vive en Estados Unidos. Si usted vive aquí, hermano, créame, usted es rico realmente. Cuando comparamos los sueldos con otros países, aunque aquí lógicamente también las cosas son caras, pero en otros países también son muy caras. Por ejemplo, en la mañana estaba yo buscando algunas cosas, ahí unos datos. Por ejemplo, en México, el sueldo mínimo, digamos, lo más alto, ¿verdad?, en la zona central, son como 278 pesos diarios. Si usted divide eso por 20, pues es cualquier cosa. Y en las fronteras, ¿verdad?, donde se gana más, hay un máximo como de 419 pesos. O sea, esos son como $21. Hermano, yo sé que muchos aquí ganan eso por hora, ¿ok? Y esto es lo que se gana por día. Y bueno, lógicamente que hay personas que ganan más, ¿verdad? Pero estaba viendo también una tabla de profesionistas y algunos ganan $8,000 pesos al mes. Otros, o sea que échele la cuenta 8,000 entre 20 a ver que casi no es mucho. Ahora, fíjense, hermanos, se dice que el japonés promedio ahorra el 25% de sus ingresos. El europeo promedio ahorra el 18% de sus ingresos. Pero en años recientes, aquí en este país, el estadounidense promedio gastó el 1% más de lo que ganó. O sea que no ahorró nada, ¿verdad? Entonces hay una pregunta que nos ayudará a aumentar nuestra capacidad de ahorro. Hay una pregunta y es esta: ¿realmente necesito esto? Si vamos a comprar algo, ¿podría poner este dinero en el banco y guardarlo o realmente necesito esto? Entonces la Biblia dice que el ahorro y la inversión son signos de sabiduría. Proverbios 13:11. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Hermanos, otra vez, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas no ahorran, y la razón, ¿verdad?, por la que la mayoría de las personas no ahorran es, número 1, porque gastan todo, y número 2, porque no creen que sea tan importante. Y dice aquí, el dinero ahorrado poco a poco va creciendo. O sea, no es lo mucho que ahorres, lo que importa es la constancia, hacerlo cada semana. Ahora otra vez, mucha gente dice, no puedo ahorrar mucho.
Bueno, ¿cuánto puedes? Comienza a orar cada semana y si eres constante, poco a poco crecerá. Si usted guarda un poco a la vez, todo esto se va a sumar. Hermanos, como dije al principio, tal vez para alguien no sea esto espiritual, pero créame que sí es una disciplina espiritual el manejo del dinero. Y hermanos, hace 8 días yo les dije, ¿verdad?, que a mí me duele mucho cuando yo veo a alguien que está enfermo, o sea, que sufre mucho con su salud. Pues de igual manera, hermanos, a mí me duele cuando alguien sufre mucho por sus finanzas. Y especialmente, qué bueno que aquí hay jóvenes parejas, ¿verdad? Y yo creo que en cualquier edad uno puede tomar estos principios. Pero yo creo que cuando la persona está joven, qué bueno que hagas esto, porque te vas a librar de muchas situaciones difíciles. Yo sé que a veces uno no se puede aguantar, y ahorita voy a hablar un poco de eso, ¿verdad?, de que tengo que comprar esto, tengo que tenerlo. Pero si eres disciplinado, como ya oímos el testimonio, ¿verdad?, tú puedes ser bendecido y otra vez, hay una satisfacción tremenda de decir yo no tengo deudas, o sea que es una cosa tremenda que tú puedes hacer. Entonces, tenemos que, hermanos, ahorrar e invertir para el futuro. Ahora, número 6, elaborar un plan para salir de deudas. Y esto es algo muy importante. Usted puede trabajar en eso y ponerse esto como un objetivo. Hermanos, otra vez, uno de las metas para usted, ¿verdad?, una de mis metas, más bien dicho, para usted como miembro de esta iglesia, es que sea libre de deudas en los próximos años. A algunos es posible que les tome más tiempo de salir de deudas, otros tal vez les tome menos tiempo, pero quiero que salgas de la deuda. ¿Por qué? Otra vez, no tienes idea de lo bien que se siente estar libre de deudas, decir que no le debes a nadie. Ahora, claro, ¿verdad?, como dicen, tal vez tienes una casa o qué sé yo, pues eso es muy diferente, ¿verdad? Pero sabes que eso va a tener plusvalía, o sea que eso no se está perdiendo. Entonces, pero realmente es cuando tú sales de esas deudas, ¿verdad?, realmente se siente una sensación de estar libre. Ahora, además de eso, Dios te quiere libre de deudas para que pueda decirte qué hacer con tu vida. Porque quizás Dios quiera tal vez mandarte a un lugar, usarte de una manera diferente, pero no lo puede hacer porque estás atado, ¿verdad?, a tus deudas. Entonces, si Dios te mandara a algún lugar, tal vez no podrías moverte porque no puedes hacerlo. Fíjate en Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie. ¿Qué significa una deuda pendiente, hermanos? Significa que solo estás pagando el mínimo. Si solo estás pagando el mínimo en tu tarjeta, tú estás dejando una deuda pendiente. Es muy fácil, ¿verdad?, que uno caiga en eso, pero no tienes que hacerlo. Es necesario entonces elaborar un plan para salir de deudas. Y luego número 7, ya voy a terminar. Establecer un presupuesto. Siempre que nosotros le damos consejería a las nuevas parejas, siempre les decimos esto, ¿verdad? Establecer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Otra vez, un presupuesto es simplemente un plan de cómo gastar el dinero. Eso es un presupuesto. Un presupuesto es hablar con tu dinero y decirle a dónde quiere que vayas, a dónde quieres tú que vaya, en vez de preguntarte a dónde se fue. Usted dice, yo quiero que esto vaya aquí, quiero que esto vaya a mis ahorros, quiero que esto vaya al Señor. La Biblia dice que necesitamos un plan, Proverbios 21, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Fíjense esa palabra, esa frase, los atajos tomados a la carrera. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Dice que si usted actúa demasiado rápido, siempre va a estar en deuda. Usted nunca va a tener suficiente dinero. Ahora, ¿qué significa actuar demasiado rápido? Está hablando aquí, hermanos, acerca de lo que llamamos compras impulsivas. Comprar cosas que no se basan en la razón, se basan en la pura emoción. Y sabe que, hermanos, los vendedores saben que hay una palabra que nos hará actuar con demasiada rapidez. ¿Sabe cuál es esa palabra? Promoción. ¿Lo necesitas? No.
¿Es algo que te hace falta? No, pero estaba en promoción. Y eso hace que compremos impulsivamente. Si usted actúa demasiado rápido, usted nunca tendrá suficiente. ¿Cuál es el antídoto para la compra impulsiva? El presupuesto. Proverbios 21:20, en la casa del sabio, otra vez, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Yo creo, hermanos, que hay gente que pudiera estar mucho mejor en sus finanzas, pero si, como decía René Vera, si en lugar de comer en la casa te vas a un restaurante, andas gastando todo, pues nunca vas a poder salir de situaciones y nunca vas a tener todo lo que Dios quiere que tengas. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Para algunos, hermanos, quizás es toda la verdad que necesitamos. No es necesario ningún sermón más. Dice, pero el necio todo lo despilfarra. Dios dice que no. Necesitamos planificar nuestros gastos. Necesitamos presupuestar nuestros gastos. Entonces, hermanos, estoy hablando de 8 hábitos para la bendición financiera. Número 1, confiar en Dios como mi fuente y provisión. Número 2, hacer mi trabajo como un acto de adoración. Número 3, manejar mis finanzas con sabiduría. Número 4, devolver a Dios lo que le pertenece. Número 5, ahorrar e invertir para el futuro. Número 6, elaborar un plan para salir de deudas. Número 7, establecer un presupuesto. Y en último lugar, número 8, disfrutar lo que tengo. Si quiero, hermanos, que Dios bendiga mis finanzas, tengo que disfrutar lo que tengo. Es uno de los principales problemas, hermanos, para mucha gente. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para disfrutar lo que tenemos. Eclesiastés 6:9, fíjense lo que dice. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. O sea, hasta que tú aprendas esta verdad, nunca vas a empezar a ahorrar. Es mejor estar satisfecho con lo que tienes que estar siempre queriendo algo más. Ahora, ¿verdad? Hemos hablado que hay una palabra, ¿verdad?, que es conformismo y otra es comportamiento. No tenemos que confundirlas, hermanos. Nosotros los cristianos tenemos algo que se llama contentamiento, ¿verdad? No conformismo, contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo, ¿verdad?, tal vez en la situación en que estoy ahora, pues así estoy y tengo que tener contentamiento sabiendo de que si yo hago bien las cosas, Dios me va a bendecir, ¿verdad? No estoy conformándome, sencillamente tengo contentamiento. Entonces, otra vez, ¿verdad?, cuando siempre estás queriendo algo más, te involucras cada vez más, tenemos que obtener el más reciente modelo, tenemos que obtener lo último de la moda. El estar satisfechos, el tener contentamiento con lo que tenemos, es mucho mejor que estar queriendo algo más. A veces estamos tan ocupados adquiriendo cosas que no tenemos tiempo, ¿verdad?, para nuestra familia, para nuestros hijos. Los niños, se ha dicho muchas veces eso, los niños no necesitan cosas, necesitan atención. 1 Timoteo 6, 17 a 19, fíjate, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da las cosas, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, ese es el plan de Dios para nuestra bendición financiera. Dios dice, si tú haces esto, te voy a bendecir. Fíjense, en el texto que leímos de Timoteo, dice que no tenemos que poner, ¿verdad?, la esperanza en las riquezas, que son inciertas. Dice, sino en Dios, que nos da todas las cosas, dice, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Y luego, o sea, cuando tú aprendes a manejar tus finanzas, cuando tú dejas que Dios, ¿verdad?, te guíe, como decía René, podemos hacer muchas cosas, hermanos, podemos ayudar a la gente. Realmente, hermanos, es una bendición.
y cada vez tú puedes bendecir acá, bendecir allá, y ni siquiera sientes, ¿verdad? Mientras más das, Dios te da más y Dios te bendice más, porque estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas y no estás con esa tensión, con eso, ¿verdad? De que no estás esperando a ver cómo llegas tal vez al fin del mes o al fin de semana. Entonces, este es el plan de Dios para nuestra bendición financiera. Dios dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Tus finanzas demuestran que sabes cómo manejar dinero de acuerdo a la manera bíblica? De lo que estamos hablando aquí, hermanos, lo que estoy diciendo es que si quieres la bendición de Dios, tienes que hacer exactamente lo contrario a nuestra cultura. O sea, esto es ir en contra de la cultura, porque todo en la sociedad te dice, te enseña, te muestra que el dinero se va tan pronto como lo obtienes. De hecho, las personas gastan más de lo que tienen, ¿verdad? Otra vez, ponlo en la tarjeta de crédito, cárgalo a la tarjeta. Entonces, quiero mencionar dos maneras en las que podemos manejar nuestras finanzas. Una es la que la mayoría de la gente hace y otra es la que Dios bendice. Fíjense, esto es lo que te enseña la cultura. Tan pronto como obtienen su dinero, lo primero que hacen es gastar. O sea, buscan en qué gastarlo. Luego después se preocupan. Ya que lo gastaron, entonces se preocupan porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Y luego después, en tercer lugar, pagar, si puedes pagar tus deudas. Luego ahorrar, si les es posible ahorrar. Y luego dar. O sea, por último, si les queda algo, entonces dan, ¿verdad? O sea, gastar, preocuparse, pagar, ahorrar y al final, si te queda algo, das. Pero ¿qué es lo que Dios bendice? En primer lugar, dedico a Dios lo que gano. Dios, todo es tuyo, tú eres mi fuente, eres mi seguridad, dedícaselo a Dios. Luego, en segundo lugar, le doy a Dios, ¿verdad? Lo que a Él le corresponde. Porque estoy confiando que Él hará, ¿verdad? Si doy el 10%, confío que Él va a bendecir el 90% que me queda, Él lo va a multiplicar. Esa es una declaración de fe. Luego, en tercer lugar, ahorro e invierto. Luego, cuarto, establezco un plan de pagos. Y en quinto lugar, disfruto de lo que tengo. Permítanme decirles esto, hermanos. No tienen idea de cómo Dios quiere bendecirte si tú lo haces a su manera. No tienes idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que decidir confiar en Dios en tus finanzas. ¿Voy a hacerlo a mi manera o voy a hacerlo a la manera de Dios? ¿De verdad quiero la bendición de Dios? Hermanos, tenemos que poner en práctica estos 8 hábitos. Déjenme leerles el último verso de nuestro bosquejo. Mateo 6, 31-33 dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Esa es la promesa, ¿ok? Luego aquí viene la condición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, en esta mañana yo quisiera orar por lo que en este día dicen: quiero seguir el plan financiero de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, al principio dijo esto. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque esto es algo muy importante, hermanos. Estamos empezando el año. Tal vez el año pasado a lo mejor tú hiciste algunas decisiones financieras tal vez no muy buenas. Y mira cómo te fue, ¿verdad? Tú sabes, cada quien sabe cómo le fue. Pero este año, Dios, hermanos, quiere que tú seas bendecido en tus finanzas. Dios quiere que no estés con esa tensión. Pero hay cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y Dios es tan bueno, hermanos, que Él nos deja saber estas cosas. Todo esto que te he hablado está en la Biblia. Por eso yo decía, ¿verdad?, que esto es muy importante. El manejo de dinero es una disciplina espiritual. Como digo, a veces tal vez hay personas que dicen: bueno, hermano, ¿y por qué no habla del apocalipsis, de todas esas cosas, verdad? Me acuerdo que en una ocasión un pastor
Dice, vino un miembro, dice, y me dijo, hermano, ¿por qué no habla del caballo bermejo y el caballo rojo? Y no sé qué. Dice él, dice, pues sí, apenas estoy aprendiendo a amar a mi hermano y quiere que ande a caballo. Hermanos, esto es algo muy importante, hermanos. ¿Sabe qué? Muchos de los problemas en matrimonios es por las finanzas, hermanos. Esto es muy importante. Y especialmente es importante porque Dios ha hablado mucho acerca de finanzas. Como digo en la Escritura, usted busque a ver mucho. El Señor Jesús habló mucho acerca de esto. Eso quiere decir que es algo muy importante. Si usted se disciplina en esto, usted va a ser bendecido, usted va a poder dar más. Miren, hermanos, tenemos ahora el privilegio, ¿verdad?, de estar dando para estas misiones en México. Y no sé si decirles esto, pero a veces hay meses en los cuales no se junta mucho. Entonces nosotros, Irma y yo, damos el resto. Y hasta ahorita, hermanos, Dios nos ha bendecido de una manera tremenda a nosotros. Por eso digo, es una bendición no tener ninguna deuda, hermanos. O sea, salir adelante. Claro, ¿verdad? Nosotros somos dos solamente. Nosotros nomás tuvimos un hijo, ¿verdad? Mi hijo, gracias a Dios, ya tiene su casa, bueno, está pagando su casa, mis nietos están bien y todo. Pero, hermanos, qué bendición es poder seguir la dirección de Dios para nuestras finanzas y de esa manera, hermanos, estar bien, honrar a Dios, pero también poder ayudar a alguien más. Si, hermanos, sus finanzas no están bien, ¿cómo va a ayudar a alguien? Cuando se necesite, verá, en alguna misión o algo, usted no puede, aunque quisiera, no puede porque no tiene. Pero, hermanos, esto es lo que Dios dice. Así que, hermanos, quiero que se pongan de pie. Quiero que se pongan de pie. Y quiero orar por ustedes que dicen: quiero seguir el plan financiero de Dios. Si usted quiere hacer eso, ¿por qué no levanta su manita ahí? Y yo voy a orar por usted. Amén. Padre Celestial, te doy gracias porque deseas bendecir, Señor, a nuestras familias. Te doy gracias porque deseas bendecir nuestros trabajos, nuestras finanzas. Gracias porque estás interesado en todas estas áreas. Oro, Señor, por los que están hoy aquí y que tal vez, Dios mío, no están, Señor, manejando su dinero, Señor, con sabiduría. Oro por los que están aquí, Señor, y tal vez están en deuda, que están preocupados por sus finanzas. Oro por todos los que están aquí, tal vez sin trabajo. Señor, dales un trabajo. Te pido, Señor, que muchos en este día digan: voy a dar el paso de fe, voy a seguir el plan financiero de Dios. Oro, Señor, para que levantes una generación en este lugar de creadores de riqueza, pero constructores de tu reino, Señor, en este año, en estos próximos años. Señor, gracias por mis hermanos que tienen su negocio. Gracias por los hermanos que tienen su propia compañía. Gracias, Señor. Síguelos bendiciendo. Bendice sus manos, bendice sus mentes. Ayúdalos, Padre. Y que cada vez, Señor, aquí en la iglesia podamos ver más empresarios, más gente, Señor, que produzca esas riquezas para bendecir a la gente, Señor. Yo te pido que tú quites toda idea de solamente querer que nos den, Señor, que solamente recibamos. No, es tiempo de que nosotros pensemos en hacer algo y en dar, Señor, porque, Dios mío, esa es la manera en que vamos a testificar también de que estamos contigo, de que estamos siguiendo dos principios, Señor, de tu palabra, especialmente en esta área, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Señor, es triste cuando alguien, Señor, está luchando en sus finanzas. Pero, Señor, si seguimos estos simples pasos, yo sé que para algunos tal vez va a ser un poco más difícil, tal vez ahorrar, juntar un poco, pero Dios mío, también haznos entender. Tal vez estamos gastando, Señor, en lugar de tomar un café en la casa, estamos gastando $7, $8 en otro afuera, o una comida tal vez que pudiéramos hacer en la casa, estamos gastando afuera. Señor, si es que lo podemos hacer, está bien, pero si no, Señor, si eso nos está arruinando nuestra economía, ayúdanos a entenderlo, y que este año, Señor, tu pueblo, Dios mío, sea libre. Que este año, Señor, tu pueblo, Dios mío, sea más espontáneo para ti,
sea más generoso, porque tú, Señor, lo has bendecido. Oro porque, Señor, la bendición financiera en este caso esté, Señor, con cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, gracias, porque una vez más, Señor, eso también dice mucho, Señor, de la manera en que nosotros estamos haciendo las cosas. Y, Señor, que recordemos todos, Señor, que el manejo del dinero es una disciplina espiritual. Ayúdanos, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mientras cantamos en esta mañana, hermano, le voy a pasar al piano. Si usted quiere pasar al altar y decirle, Señor, ayúdame, Padre. O tal vez usted viene y dice, Señor, gracias porque tú me has bendecido, ¿verdad? Pero si usted dice, Señor, ayúdame para que en este año, a mí me gustaría, hermano, que usted pasara y dijera, Señor, ayúdame para que este año, Señor, yo pueda poner, Señor, todo mi empeño en hacer las cosas bien para ti, especialmente en esta área financiera, para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda ser, para que ellos puedan ser una bendición para otras personas, para que yo pueda caminar tranquilo, ¿verdad? Sin tener todas estas presiones que trae el dinero. Así que, hermano, si usted quiere pasar, yo lo invito, yo voy a pasar al piano y usted puede pasar y así vamos a terminar en esta mañana.